Mis hermanos, hemos llegado a esta introducción del mes de la Reforma y yo titulé, creo que por ahí está el título, no sé si lo tienen por ahí, yo titulé este mensaje La Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ya lo leímos hoy al principio, en 1 de Timoteo 3:15, y traje hoy mi Biblia, me acompaña la Biblia de la Reforma. Mire, acá hay bastante para leer. No solamente porque hay palabra de Dios, sino también porque hay mucha instrucción. Esta Biblia es una Biblia de estudio de R.C. Sproul, hermosa Biblia. Y hay algunas cosas que quiero leer, y justamente vamos a leer 1 de Timoteo, y voy a leer en esta versión, que es la versión de las Américas y la Reina Valera, la que leemos siempre. Ya en algún momento iremos cambiando, tenemos ganas de ir a la Biblia de las Américas. Vamos a ver qué pasa. Hace poco estuve reunido con la Sociedad Bíblica y les pregunté por las Biblias y me dijeron que está difícil porque hacen todo Reina Valera. Porque somos una cultura que estamos muy anclada a la Biblia Reina Valera y bueno, tal vez en algún momento podamos hacer algún cambio y podamos usar otra versión de la Biblia. Bien, dice en Reina Valera, como leímos en el versículo 14, 1 de Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si me tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora dice la Biblia de las Américas, te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, dice la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por exponernos en esta mañana a las Escrituras. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que en esta mañana, Señor, podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Ayuda al predicador a hacer tu voluntad, tu obra. Señor, dale a él lo que él no tiene para hacer lo que tú lo llamaste a hacer. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, este año abordaremos un tema que en teología se conoce como la eclesiología. La eclesiología es el estudio de la iglesia. ¿Cómo luce la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué es necesario la iglesia? ¿Cómo podemos identificar una iglesia verdadera de una iglesia falsa? La iglesia es definida como la comunidad de todos los santos. Todos los creyentes son reunidos de todos los tiempos para formar la iglesia de Dios, la novia de Cristo, la cual Él se entregó y dio su vida por ella. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:18 que Él mismo la edificará. Dice, yo edificaré mi iglesia. Una iglesia, tenemos que entender que no es algo creado por el hombre. Esto no se hace con esfuerzo humano. ¿Sabe que cuando se hace con esfuerzo humano, cuando el hombre mete su mano, termina resultando más en una bailanta que en una iglesia? Termina resultando en un espectáculo, en un circo, que en una iglesia. Muchas veces cuando hay personas que nos visitan y vienen a la iglesia, dicen, pastor, esto es tan raro, lo que se ve acá, lo que se vive acá, es diferente.
porque acá no hay baile, canto todo el día, luces de colores, música y espectáculo, sino que constantemente vamos a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque así es la iglesia. Así es lo que la palabra de Dios nos enseña. Una iglesia no debe ser construida por los hombres, una iglesia es construida por el Señor. Él mismo la edifica y Él mismo añade los que han de ser salvos, dice la palabra en Hechos 2:27, que el Señor va a añadir los que son salvos. Los que Él salva, Él los añade para formar una familia, un grupo de personas que son añadidas constantemente a la asamblea de los santos que están reunidos a adorar y a obedecer en gratitud a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hermanos, nosotros estamos aquí porque estamos agradecidos, porque Él nos salvó y nosotros le cantamos y le obedecemos y le adoramos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Dónde estaría yo hoy si el Señor no hubiese venido a mi vida? ¿Dónde estaría hoy? De la misma forma, podemos ver ese término de convocatoria, lo podemos ver en Deuteronomio 4:10, cuando el Señor le dijo a Moisés: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oigan mis palabras, para que aprendan a temerme todo el tiempo que vivan en la tierra. El Señor le dijo a Moisés que convoque al pueblo para que se presenten ante Él a oír las palabras del Señor, para aprender, para temerle, para que mientras vivamos en esta tierra, vivamos de manera correcta, a la manera de Dios. Esa palabra convocar, kajal, la Septuaginta la tradujo al griego en la palabra eclesiasko o eclesiazo, que significa reunir una asamblea. Es la misma palabra, reunir una asamblea, que es el sustantivo del Nuevo Testamento que se usa como palabra eclesia. Esa palabra eclesia deriva de la palabra que nosotros usamos hoy en día como iglesia. Entonces, la palabra eclesia significa lo mismo, significa convocar a una asamblea, significa una reunión, una convocatoria donde están reunidos todos los que el Señor llama para ser suyo. El pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Esto habla de un pueblo, de una familia, de un grupo de personas que son marcados, que son apartados para el Señor, para pertenecer a Él y vivir para la gloria del Señor. El pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, el verdadero pueblo judío, también son esa iglesia. Por eso lo podemos ver en Hebreos 12:1, que dice que esta iglesia está rodeada de una nube de testigos. Esta nube de testigos, dicen los teólogos, que son todos los santos de la antigüedad que pertenecen a ese grupo, a esa familia, como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Gedeón, Barak, David, Samuel, Moisés, Adán, Eva y tantos otros que están ahí reunidos constantemente. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros nos reunimos los días domingo, el día del Señor, el día que el Señor resucitó, así lo estableció. Muchas veces yo veo gente que tienen reuniones los sábados, los viernes, y tú puedes tener otro tipo de reunión. Pero la reunión de los santos, la reunión que la iglesia ha determinado apartar para el día del Señor, fue el día que el Señor resucitó, el día domingo. Y ese día nosotros nos reunimos y esta nube de testigos, hermano, no están reposando, durmiendo, sin tener ningún tipo de actividad. No, mi hermano, hoy nosotros estamos de reunión, ellos también están reunidos. Son la iglesia invisible de todos los tiempos, aquí en la tierra y en el cielo, que le están dando gloria al Señor. Eso es maravilloso.
Por eso dice la casa de Dios. Esta asamblea es la iglesia. Esta hermosa asamblea es la iglesia, la casa de Dios. Como pudimos leer en 1 de Timoteo. ¿Por qué la casa de Dios? Porque le pertenece a Dios. Esta palabra, oikos, casa, oikos, no está hablando Pablo de un edificio, sino que Pablo está hablando en términos de familia. Esta casa es una familia. Una familia donde Dios reúne a todos sus hijos. Wow. Estar aquí, mi hermano, en la casa del Señor. Hoy estamos aquí reunidos en la casa del Señor, en la tierra. Y cuando nos toque partir o Cristo venga, estaremos en la casa del Señor, en el cielo. Reunidos con Él, con todos los testigos, con todos los que nos precedieron, todos los que están en este momento en su presencia directa del Señor. Esta familia somos nosotros. Nosotros somos parte de esta iglesia, de esta familia. Una iglesia que vive y le pertenece al Dios vivo. Un Dios vivo. La casa de Dios, la casa del Dios vivo. Significa que su casa está viva. Significa que su iglesia está viva. Significa que los que partieron están vivos constantemente. Una casa viva, una casa activa, una casa que está llevando a cabo sus actividades y las funciones por las cuales el jefe, el dueño de la casa, nos guía como la cabeza, como la guía de todo. La iglesia, la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad, columna y fundamento de la verdad. Qué interesante es esa palabra, columna. ¿Por qué Pablo está hablando de la columna? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo cuando le dice que la iglesia del Dios viviente es columna? ¿Qué es lo que le quiere decir? Ahora, recuerden que esta carta fue dirigida principalmente a Timoteo, que él estaba pastoreando, ayudando a la iglesia en Éfeso. Éfeso tiene un templo, el templo de Artemisa o de la diosa Diana. Ese templo era un templo sumamente gigante, conocido por una de las maravillas antiguas. Un templo que tenía 117 columnas, que se creía que eran enormes columnas que sostenían un enorme techo, y esas columnas eran ofrendas de otros reyes que habían hecho, y muchas de ellas estaban adornadas con diferentes tipos de piedra, y esto era una maravilla en Éfeso. Entonces Pablo le dice a Timoteo que la casa de Dios es columna y sostén de la verdad, haciendo referencia justamente a esto mismo. Los efesios, ellos sabían claramente de lo que Pablo estaba hablando y por qué él utilizó esta metáfora de referirse de la iglesia con estos cimientos, con esta columna que sostienen la verdad. Así como el templo de Diana y su majestuosidad y sus enormes columnas son el templo que sostiene la mentira, la iglesia es el templo que sostiene la verdad. El templo de Diana era sostén de la mentira y de la falsa religión que Dios aborrece. Así la iglesia debe ser testigo de esta misión verdadera que tiene en la tierra. La iglesia
hermano, tiene una misión que muchas veces nosotros como creyentes no sabemos. La iglesia tiene la misión en este mundo. Su razón de existir aquí en esta tierra significa que la iglesia es protectora de la verdad divina. La iglesia es protectora de la verdad divina. Si nosotros no entendemos eso, que nuestra misión aquí en esta tierra es ser parte de la iglesia que protege la verdad de Dios, la única, la verdadera verdad que puede hacer a un hombre libre del pecado e hijo de Dios. El hombre puede ganar todo el oro del mundo, mi hermano, pero Cristo fue claro. Él dijo: separado de mí, nada podéis hacer. La única razón del hombre es que el hombre sea salvo. Hermano, si el hombre en esta vida no es salvo y Cristo Jesús no es su Señor, en el momento que Él se muera, toda esperanza se termina. Toda su vida cambia completamente. Pasará la eternidad en una prisión pagando por sus pecados. Porque el único que podía pagar sus pecados es Cristo Jesús, y es en esta vida. Dice Hebreos que después de que morimos viene el juicio. No hay más tiempo. Entonces, la única verdad, la única esperanza para el hombre en esta tierra es la iglesia. Es la iglesia verdadera. Muchos eruditos y teólogos se preguntan: ¿por qué Cristo no viene aún? Dios sabe cuándo es el tiempo, la hora de su venida, pero dice: hasta que se cumpla el número de los escogidos. Todavía este mundo, a pesar de todas las amenazas de tercera guerra mundial y de cataclismo ambientales que hay, esta vida sigue todavía porque la iglesia de Jesucristo sigue en la tierra. En el momento en que la iglesia sea arrebatada, todo cambiará. La iglesia tiene una misión: ser protectora de la verdad divina. Esta verdad divina incluye la revelación, el evangelio, la fe cristiana y el propósito de proclamar las buenas nuevas. Por eso la iglesia tiene la responsabilidad de mantenerse sólida, firme e inquebrantable. La iglesia no inventa la verdad, mi hermano. La iglesia vive en la verdad porque Cristo es la verdad y Él es el Señor de la iglesia. Yo no puedo ser la iglesia de Jesucristo y no vivir en la verdad. No caminar en las sagradas escrituras, no hablar y no vivir la palabra de Dios que Él me entregó. La iglesia es la única esperanza para el pecador. ¿Cómo serán salvos si no hay quien les predique? Y si no les predico la palabra de Dios, ¿cómo conocerán? Pero gloria a Dios, porque la iglesia sigue iluminando. La iglesia sigue iluminando en un mundo de oscuridad. Hoy usted está aquí porque la iglesia en algún momento le brilló la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor llegó a su corazón y Dios lo hizo renacer para una nueva vida, una nueva esperanza. La iglesia tiene la mayordomía de la Biblia y tiene el deber de guardarla como el tesoro más precioso de la tierra. La iglesia tiene la mayordomía de la Biblia y tiene el deber de guardarla como el tesoro más preciado de la vida. La palabra de Dios, la que muchos ignoran,
la que muchos relegan a un segundo plano. Hermano, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la palabra de Dios no están divorciados. El Espíritu Santo no está divorciado de la palabra porque es la palabra del Espíritu. Dice la Biblia, inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa dictada por Dios. La Biblia es la autoridad, es la palabra autoritativa de Dios. Muchos dicen, no, lo que pasa es que son los hombres las que la escribieron. No. Los hombres simplemente escribieron lo que el Espíritu Santo les dictó. El Espíritu Santo les dictó cada cosa. Hace un tiempo me preguntaba una persona, ¿cómo puedo hacer para compartirle a alguien y mostrarle que la Biblia es verdadera? Muy simple, mi hermano. Muy simple. Péguele con la Biblia. Todos los escritos que nosotros tenemos de hombres como Platón, Sócrates, Buda, todo lo que sea, es simplemente un hombre. Trate usted de poner a dos personas de acuerdo. Trate. No nos podemos poner de acuerdo en algo tan simple. ¿Usted cree que Dios no es sabio? Durante 1500 años Dios escribió esto. 66 libros, más de 40 autores, hombres de diferentes naciones, de diferentes tiempos, personas que no se conocían entre sí, hombres, mujeres, estudiosos, campesinos, pescadores, hombres sabios, hombres de la realeza, hombres pobres. De todo tipo, judíos, griegos, de todos lados. Y entre ellos no se contradicen. Todos afirman exactamente lo mismo. Todos hablan del mismo Dios. Y todos van hablando de una revelación progresiva que no se pisa entre sí. Mire si la Biblia no es maravillosa. Hay más de 1500 profecías en el Antiguo Testamento profetizando sobre Jesús. ¿Sabe cuántas se cumplieron de esas 1500? 1500. Pero todavía tenemos dudas muchas veces. Y Dios nos sigue sorprendiendo. Como en 1948, cuando ese pastor de ovejas estaba en Qumran, y de repente encuentra esas cuevas, tira una piedra y encuentran unas vasijas. Cuando sacan esas vasijas, que se conoce como los rollos del Mar Muerto, los abren así. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando leen, ven que es el libro del profeta Isaías. Pero lo más maravilloso de todo, que esas escrituras tenían 300 años antes que Cristo. Pero usted agarra su Biblia y va al libro de Isaías y lee los rollos del Mar Muerto y son iguales. Dios ha preservado su palabra. Dice la palabra de Dios que no pasará ni una tilde ni una coma. Dios guarda su escritura. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque su iglesia está viva, porque su palabra está viva, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que empezar a mirar la palabra de Dios con mayor atención. Como dice en Hechos 17, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban todo lo que Pablo decía para ver si lo que Pablo estaba diciendo está en las Escrituras. Hoy cualquier persona predica pavada, no abren nunca la Biblia. Hermano, nosotros queremos saber si aquí
En esta iglesia se predica, se honra la palabra de Dios, se obedece la palabra de Dios. Vaya a nuestro canal de YouTube, tiene más de 400 prédicas. Toda palabra de Dios. Si no, venga a mi casa, tengo una estantería. Desde el primer mensaje que escribí hasta el último está todo registrado. Fecha y día, como el día de hoy. Usted va a encontrar un cuaderno así, que nosotros escribimos todo el mensaje, cada palabra, cada cosa que se dijo. Porque entendemos que la palabra de Dios es importante. Hay gente, mi hermano, que dice ser cristiano y ni siquiera tiene una Biblia. Ni siquiera una Biblia. John MacArthur dice, la Biblia es la palabra de Dios. Y la iglesia que la usa mal, la tergiversa, la desprecia, la relega a un segundo plano, la ignora, la abandona, cosas que toma y cosas que desecha, eso es un pecado. Lo único que hace es destruir su única razón de existir. Y lo único que va a ocurrir es que va a experimentar un juicio de parte de Dios. La Biblia dice que nadie agregará ni quitará. Mucha gente cuando la lee, bueno, sí, pero esto no me conviene a mí. No se trata si te conviene o no. Es la palabra de Dios. Arrepiéntete y pídele al Señor obedecerla. Jesús mismo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor si no me obedecen? No, yo soy cristiano, pero obedezco a Dios. Si tú no obedeces la palabra de Dios, tú no obedeces a Dios. Y te encontrarás un día con Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hemos profetizado, hemos echado de demonios fuera, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, nos congregábamos en tal lugar. Pero dice al final el Señor, yo nunca los conocí, apartaos de mí. Pero ¿cómo puedo conocer al Señor? Por la Biblia. La Biblia es la que me revela, la fuente, la que me enseña quién es Él. Es la palabra de Él. Cuando yo leo la Biblia, es Dios que me está hablando. Muchas personas dicen, yo quiero que Dios me hable. Lee la Biblia. Yo quiero escuchar a Dios audiblemente. Lee la Biblia en voz alta, pero lee la Biblia. Y ahí verás si Dios no te habla. Pero no, yo quiero que me hablen mis emociones. Yo quiero que me hable mi corazón. Hermano, nosotros como iglesia estamos llamados a defender la palabra de Dios, a defender la verdad revelada en las Escrituras, a memorizarla, a meditarla, a estudiarla. Como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. Como dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te vaya bien. Medita en él día y noche. La Biblia es para obedecerla, la Biblia es para vivirla. La Biblia es para amarla, mi hermano, porque es la palabra de Dios. Y por último, la Biblia es para proclamarla, porque es la verdad. Así como dice Mateo 28, id y haced discípulos. Pero así como sabemos que muchos se llaman cristianos, pero en verdad no lo son. Muchos decían que eran de Dios y Jesús los confrontó y le dijo, ustedes son del diablo. Porque no me aman. Porque si me aman, me obedecen. Si me aman, quieren hacer mi voluntad. Pero hoy encuentras personas, no, porque yo toda la vida fui ahí a la iglesita esta, toda la vida yo seguía a tal hombre, toda la vida mi familia, toda la vida fue católica, yo tengo que ser católico. Mira, hermano, tú tienes que ser bíblico. Y cuando estudies la palabra de Dios, buscarás una iglesia conforme a la palabra de Dios, una iglesia que ame la palabra de Dios, una iglesia que predique la palabra de Dios y una iglesia que hable y viva la palabra de Dios. Hoy en día está lleno de carteles con iglesias por todos lados,
con nombres bonitos, hasta incluso nombres sofisticados. Pero ¿sabe qué son? Muchas son iglesias falsas. Por eso los reformadores tuvieron que tratar este tema, así como Martín Lutero y Juan Calvino. Muchas veces ellos estuvieron en desacuerdo en algunos puntos secundarios, pero en un punto se pusieron de acuerdo. En un punto verdaderamente estaban seguros en cómo podemos definir, cómo podemos ver a la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y la iglesia verdadera es la iglesia que predica fielmente la palabra de Dios, expositivamente, esa palabra mía. Fielmente la palabra de Dios. Una iglesia que no predica la palabra de Dios correlativamente, sino que toma un versículo para inventar un pretexto. Porque te toma un pasaje de las Escrituras, pero si tú no lees toda la carta, si tú no lees todo el contexto, y este hombre toma ese pasaje para después inventar toda una historia para que usted dé, y usted dé más, y usted se someta, y yo te doy la cobertura, y yo tengo la unción, y yo soy el apóstol, y yo soy el profeta. Yo a veces le digo a la gente, qué ignorante que somos. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué, mi hermano? Hoy todas las herejías que existen en la gran mayoría de las iglesias, en la iglesia primitiva no existían. No existían. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios los primeros años de la iglesia. En el libro de los Hechos, los primeros 30 años, podemos ver, no sé, hasta el final, en los años 60, con Juan. Pero ¿qué pasó después con la iglesia? Tenemos escritos, gracias a Dios. Tenemos a Clemente, tenemos a Policarpo, tenemos a Tertuliano, tenemos un montón padres de la iglesia. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, ¿cómo vivió la iglesia? Bueno, usted hoy busque una iglesia reformada, una iglesia de sana doctrina, y es muy parecida a esa iglesia del primer siglo. No, lo que pasa es que las modas, los tiempos cambiaron. Hermano, la palabra de Dios es atemporal. La palabra de Dios es viva, no cambia. No, lo que pasa que cuando estaba hablando Pablo, le estaba hablando a Timoteo, era por la cultura. Hermano, la Biblia trasciende la cultura. Es la palabra de Dios. No, pero bueno, cuando él puso los requisitos de que no permito que la mujer sea pastora, ¿de dónde sacan eso? No, y Pablo claramente dice, y fue a Génesis y dijo, en el comienzo, desde la creación las cosas fueron así, porque Dios la ordenó de tal forma. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando nosotros no nos queremos ordenar a la voluntad del Señor, te van a decir legalista, te van a decir religioso, te van a decir todo lo que quieras. Pero cuando tú quieres hacer la voluntad, tú quieres obedecer al Señor. Tú no quieres inventar nada. Tú no quieres inventar la pólvora. Tú quieres vivir para la gloria del Señor. Y te sientes en paz y te sientes feliz cuando sientes que estás haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera? ¿Qué hace? Hermano, en el primer siglo hubo escasos casos de que una iglesia no fuera verdadera. Y cuando no lo era, enseguida las iglesias lo denunciaban, atacaban la herejía constantemente. Pero no es así ahora. No fue así en los tiempos de la Reforma. Por más de 1000 años, mi hermano, Roma creyó que era la iglesia verdadera. Pero el tiempo de la Reforma surgió. Vino un tiempo. Y estos hombres se preguntaron, ¿cómo podemos reconocer a una iglesia verdadera o no? ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia fiel? Muchos hablan de soy reformado o soy protestante. Si sos protestante porque saliste de la protesta de 1517, el 31 de octubre, cuando Martín Lutero exclavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania.
Yo soy un protestante. ¿Pero qué tenés de protestante? Porque si seguís la rama protestante y no haces nada de esa rama protestante, de protestante no tenés nada. Sos más que protestante, sos un hereje. Porque Martín Lutero, como Juan Calvino, llegaron a la misma afirmación. Como dijo Calvino, donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada con pureza y oída con pureza y los sacramentos administrados conforme a las instrucciones del Señor, ahí veremos sin duda que hay una iglesia del Señor. Hoy en día ves que nadie predica fielmente la palabra. Cuando hablamos de predicar fielmente la palabra de Dios, hablamos de predicar expositivamente. Hermano, antiguamente cuando una carta llegaba a una iglesia, no leían un párrafo de la carta. Y decían, Pablo dijo que tenemos que dar generosamente. Amén. Y todos los domingos predicaban lo mismo. No. La carta se leía completamente y se enseñaba. Y se practicaba, y se vivía, y se escudriñaba, porque se entendía que ese apóstol estaba hablando con autoridad divina. Era Dios hablándonos. Hermano, cuando los apóstoles hablan, es Dios hablándonos a través de ellos. Por eso es que el Espíritu Santo los inspiró, les dictó, para que todo lo que nosotros estemos leyendo en las cartas pastorales, en las epístolas, estamos viendo la voluntad del Señor para con su iglesia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, si me tardo sepas cómo debes conducirte, acá Dios te está diciendo cómo quiere que la iglesia se conduzca, cómo la iglesia debe andar. Hermano, 3 cosas que los reformadores entendieron con respecto a la iglesia verdadera: predicación fielmente de la palabra de Dios, predicación expositiva de la palabra de Dios, predicar toda la Biblia en la iglesia. Hay iglesias que tienen tres pasajes, que son los pasajes: la mujer del manto, las vírgenes, las lámparas, el milagro, Moisés abriendo el mar rojo. 5 pasajes, listo, se terminó su repertorio. No, hermano, empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, domingo tras domingo. Expone toda la palabra del Señor. Y lo que pasa es que hay cosas que no entiendo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia en el requisito pastoral? Que debe ser apto para enseñar. Si lo vemos, el requisito dice palabra fiel. Por eso este es el requisito de un obispo. Un obispo, anciano, pastor, es la misma palabra. Dice palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No como hoy que ve muchos pastores que se divorcian y se casan, se divorcian y se casan. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, háblalo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. No, hermano. Eso le escribió Pablo a Timoteo. No, nosotros hablamos de un Dios de amor, de amor, de amor. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La Biblia habla más de juicio y del infierno que del amor. Jesús habló más de obediencia que de amor. Porque cuando obedecemos es porque le amamos. Si no, vayamos a Juan 14:15. Si me aman, me obedecen. Si son mis hijos verdaderos, me van a obedecer. Por eso, por más de 1000 años, Roma dijo ser la iglesia visible en la tierra. Una iglesia que era una cueva de ladrones, llena de engaño, de mentira, como dijo Martín Lutero, el nido del diablo en Roma. Pero un día como el 31 de octubre de 1517, por gracia de Dios, el Señor traería luz
Post tenebras luz. En latín, después de las tinieblas vino la luz. La Reforma lo que hizo fue llevarnos a poner la Biblia en el lugar que le corresponde, mi hermano. Es la única base segura y cierta de autoridad. Es la palabra de Dios, la cual por sí sola es la fuente de autoridad final. Es la autoridad de todo, porque es la palabra de Dios. Y la iglesia, los reformados, empezaron a entender que debían seguir ese camino de la reforma. Muchas personas empezaron a sumar y empezaron a comprender que era vivir a la luz de la palabra. La palabra de Dios es lo que nos suministra vida. Es la que nos alimenta, es la que nos santifica, es la que nos edifica. Los puritanos, muchos dirán, ¿quiénes son los puritanos? Yo no quiero ser puritano. Los puritanos fueron un grupo de personas que querían vivir fielmente a la palabra de Dios. Eran conocidos como las personas del libro, los hombres del libro. ¿Saben por qué? Porque ellos vivían con un libro bajo el brazo, que era la Biblia. Ellos vivían con la Biblia. La memorizaban, la leían en todos los lugares. Por eso uno de ellos, John Bojan, cuando escribió el libro El progreso del peregrino, el segundo libro después de la Biblia, más vendido en la historia. Si no lo leyó, se lo recomiendo, y si no, entre a nuestra página de Iglesia Reformada, Roca Eterna, Ciudad de La Plata, y ahí va a encontrar una biblioteca gratuita donde puede bajarse un montón de libros, Biblias de estudio y un montón de recursos para su crecimiento. John Bojan escribió en El progreso del peregrino: cuando cristiano inicia su viaje con una carga pesada en su espalda y un libro en su mano, cuando llega al pie de la cruz y se encuentra con Cristo, esa carga, su pecado, se cae. Pero sin embargo, el libro sigue en su mano. Y ese libro lo guía en su viaje hasta entrar a la ciudad celestial. Hermano, para los puritanos y los reformadores, solo la Biblia es nuestra guía segura para esta vida. La Reforma nos dio un regalo y nos dio un legado de ser mayordomos del tesoro más precioso en esta tierra, que es la palabra de Dios, nuestra Biblia. Amén.